Ahora sí, muy buenos días, buenos días, ¿cómo están? Excelente martes 16 de diciembre, ahora sí estamos a finales de año y hoy con el último webinar del año. Em, la verdad es que ha sido un gran año, muchísimas nuevas alianzas, muchos nuevos asesores, gestores, su IVs. La verdad es que fue un año increíble, entonces gracias a todos ustedes por eso. Ya en enero vamos a estar haciendo otro webinar y dando un poco de logros y cifras de todo lo que pasó este año. Y también vamos a estar anunciando muy pronto ya oficialmente con material y demás un incentivo que llevamos preparando un buen rato. Pero bueno, como dicen, las buenas cosas toman tiempo, entonces va a haber valido mucho la pena la espera. Les vamos a estar compartiendo eso pronto, pero para mí puede ser el mejor, el mejor incentivo que hemos hecho. Entonces pronto se los estaremos platicando. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante, es un webinar sobre el mercado en general de los commodities en todo el 2025, ¿no? Cuáles son algunos insights que nos llevamos, algunas opiniones, algunas perspectivas y en general el desempeño de los commodities más importantes del mundo, ¿no? Desde metales, desde cosas como cacao, como café. Entonces, realmente es un webinar interesante. Hoy vamos a estar presentando Andrés y yo. Ahorita dejo que se presente Andrés, pero yo para los que no me conocen, soy Diego González. Aquí en Excel Capital estoy como Head of Business Development. Y sí, la verdad es que muy contento de poderles platicar todo esto el día de hoy. Voy a dejar que se presente Andrés y empezamos ya con la presentación. Gracias. Y muy buen día a todos. Creo que coincido mucho con Diego. Mejor dicho, imposible lo del cierre de año. Ya les presentaremos cuánto pagamos en rebates, cuántas alianzas hicimos, cuántos clientes, entre otras cosas que suman muchísimo valor a nuestra relación, suman muchísimo a nuestra infraestructura y estructura como empresa. Y para cerrar bien el año, cerrando bien el año con este webinar e iniciarlo con el pie derecho, dando inicio al 2026, que les aseguro que va a ser para muchos el mejor año de su vida, para nosotros también, pero cada vez haciendo pues cada año mucho mejor operativamente en la estructura, en las alianzas, en los negocios, en lo que ganamos. Por eso están aquí presentes, por eso estamos aquí presentes y aquí seguiremos. Entonces, nuevamente, como siempre, les agradezco mucho su participación activa y el incentivo, sobre todo, que ya se viene, lo tendrán por ahí, se los haremos llegar con todo el gusto del mundo para ver si se suben al barco o se bajan. Spoiler, va a ser con referente al Mundial, entonces a ver si se suben al barco del Mundial o se bajan, pero va a estar ahí quien quiera y tenga el interés de estar a la par de nosotros. Pues bueno, terminando este año con este webinar muy enfocado al mercado de commodities, poco de lo que les hablamos nosotros, de los commodities, excepto el oro, que siempre da mucho de qué hablar, pero en sí este webinar quisimos darlo al final enfocado a los commodities por las oportunidades que hay de por medio. Entonces, Diego, ¿empezamos? Sí, muchas gracias. Y justamente, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hay una sección en la parte de abajo del webinar que dice Q&A. Pueden preguntar lo que quieran. De todas formas, al final vamos a contestar todas las preguntas y también dar un espacio para preguntas y respuestas. Y ahorita nos llegó justo un mensaje preguntando si vamos a compartir la grabación de este webinar. Sí, de hecho, aquí esto ligado con una recomendación que nos sigan en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube. En YouTube se suben todas las grabaciones de los webinars que tenemos, entonces ahí ustedes pueden usar esas ligas, compartirlas con clientes, compartirlas con alianzas y demás. Todo eso se sube a YouTube. En Instagram y LinkedIn subimos más bien material, la verdad, increíble que hace el área de marketing, de infográficos, calendario de reportes de empresas, tips de trading, etcétera, etcétera. Entonces, vale mucho la pena checar todo eso. Y bueno, vamos a empezar. Hoy, el día de hoy, la agenda que tenemos, vamos a estar hablando al 100% de commodities, pero vamos a empezar con el petróleo y el año que tuvo con mucha presión, principalmente por Trump y por conflictos
que vimos, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania y demás. También de la mano de eso vamos a pasar al gas natural. Vamos a ver el año que tuvo, ¿no? Justamente el cacao, ¿no? Que ha tenido unos altibajos fuertísimos. Hace un año es de los crecimientos más fuertes que ha tenido y luego este año tuvo una corrección. Entonces vale mucho la pena analizar el cacao. Vamos a ver también el café, ¿no? Cómo le afectó al café los aranceles de Trump, principalmente las oscilaciones que hemos visto con el cobre. El oro, obviamente, siendo los commodities, si no es que el commodity más importante, los desafíos que ha tenido y también las oportunidades que ha tenido. Y por último, la plata, que fue una gran sorpresa este año, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar platicando. De hecho, también en el chat, ahí ya pueden encontrar nuestro canal de YouTube, por si lo quieren ir guardando. Como dije ahí, se suben las grabaciones de los webinars. Pero sin más, vamos a darle, vamos a empezar justamente con el tema de el petróleo, ¿no? Y el año que tuvo de presión, una presión muy fuerte el petróleo, la verdad es que es un año, ¿no? El 2025 que realmente marcó un claro cambio de régimen en el mercado de petróleo, eh, y la narrativa tal cual es de escasez, ¿no? De los últimos años, fue ahorita sustituida por un escenario de sobreoferta, más que nada una sobreoferta estructural. Entonces, si recordamos las palabras o la frase icónica de Trump de Drill Baby Drill, así empezó su mandato, así empezó también su campaña electoral, diciendo esto, ¿no? Y diciendo que tenían que sacar todo el petróleo que pudieran. Entonces, justamente esta administración de Trump colocó la expansión de la producción de combustibles fósiles, principalmente obviamente petróleo, en el centro de su política energética. Y en diversos discursos, realmente desde su toma de posesión, o sea, desde que empezó este mandato actual, Trump retomó explícitamente justamente este eslogan de Drill Baby Drill, defendiendo mucho el uso, ¿no? Intensivo de las reservas de petróleo y de gas natural en Estados Unidos. Y justamente em, yo creo que las señales, vamos a decir, de flexibilización regulatoria con un plan que sacó Trump llamado Unleashing American Energy, y la reversión de políticas, vamos a decir, políticas climáticas, reforzaron muchísimo la percepción de que la producción estadounidense contará con espacio político para crecer en los próximos años. Entonces, eso es un factor importante, pero al mismo tiempo, la OPEP y la OPEP más, es obviamente la entidad encargada del petróleo realmente y del suministro de petróleo del mundo. La OPEP es tal cual Organización de Países Exportadores de Petróleo. Justamente también este año dejaron de actuar como un freno de la oferta, ¿no? Entonces, tras años de recortes coordinados, el grupo comenzó realmente a desmantelar gradualmente las restricciones a partir de abril, realmente. O sea, casi principios del año, empezaron con esto y elevando las metas de producción, incluso con los precios ya bajo presión. Y aquí siempre recordamos, ¿no? Siempre influye muchísimo, no solo en los webinars que tenemos, sino literalmente en los activos y en los precios, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Y qué pasa si tú estás sacando mucho más petróleo y haciendo unas reservas enormes de petróleo? Pues obviamente hay muchísima oferta, ¿no? Entonces eso normalmente hace que el precio baje. Por el lado contrario, si imaginamos una situación en la que hay escasez, vamos a decir, de petróleo o de cualquier activo, de cualquier commodity, si hay escasez, pues eso normalmente hace que la demanda suba, que el precio suba. Entonces, obviamente, si ahorita está Trump diciendo drill, baby, drill y sacando todo el petróleo que pueda, no solo que quiera, pero que pueda, y además esta organización de países exportadores de petróleo dejando de frenar esa oferta y dejando de hacer como recortes coordinados y incrementando la producción, pues esto obviamente va a hacer que el precio del petróleo baje, ¿no? Eso es lo que debería de pasar. Pero aquí realmente el Banco Mundial,
ya señaló que estos aumentos sucesivos de las metas de la OPEP fueron uno de los factores centrales en la formación de un excedente global, ¿no? Un excedente global realmente estimado en 2,7 millones de barriles diarios en el tercer trimestre del 2025. Entonces, realmente si vemos justamente las reservas de petróleo y el excedente que ha habido de petróleo, hay un excedente enorme. Entonces, aquí justamente se viene a la mente una oportunidad, ¿no? Como con todo, podemos ver oportunidades y podemos ver cosas en contra, pero vamos a ver solamente aquí rápidamente esta gráfica que justamente enseña las economías desarrolladas, luego América Latina y el Caribe, y luego todo lo que es Medio Oriente, el norte de África, Afganistán y Pakistán, eh, contra los millones de barriles de petróleo al día. Si vemos, por ejemplo, en el 2023, las economías desarrolladas tenían mucho mayor, vamos a decir, oferta o reserva de petróleo. En el 2026 bajó ese número, ¿no? Y ahí se ve un- una disminución gradual. En todo lo que es América Latina y el Caribe, realmente se ha mantenido muy frecuente 2023 hasta el 2026. El único año que bajó realmente fue en el 2024. Entonces ahí normalmente los precios hubieran subido. Y este año, también en todo lo que es Medio Oriente, el norte de África, Afganistán y Pakistán, sí bajó obviamente las reservas, los millones de barriles de petróleo al día del año pasado, o sea, 2025 contra 2026 se espera que baje, pero si vemos 2024 contra 2025 vemos un incremento enorme. ¿Por qué? Porque en el 2024 estaba en negativo, o sea, fue un año bajísimo realmente para todo lo que es América Latina, pero también para todo lo que es Medio Oriente y Asia y África. Entonces, viniendo de negativo, subió muchísimo del 2024 al 2025 la reserva y la producción de petróleo. Eso, lado contrario, haría que el precio baje muchísimo. Entonces, si pasamos por favor a la próxima lámina, justamente vamos a ver acá que hay una oportunidad, ¿no? Y como con todo, pues hay oportunidades, hay desafíos, pero se trata de enfocarnos en las oportunidades y justamente aquí, como decíamos, según el Commodity Markets Outlook del Banco Mundial, perdón, la producción mundial de petróleo creció alrededor de 3 millones de barriles diarios en 2025, alcanzando ya los 106,1 millones, con una nueva expansión prevista hasta 108,5 en el 2026. Entonces, realmente, pues esto es una oportunidad interesante, ¿no? Porque si siguen subiendo y si siguen incrementando la reserva, la ventaja es que, por ejemplo, en una plataforma como es la de Exxon Capital, puedes irte corto y puedes vender. Entonces, si están incrementando tanto las reservas de petróleo y sacando tantos barriles y millones de barriles de petróleo y ya también sacando las expectativas y los pronósticos para el próximo año, parece que el precio del petróleo podría bajar. Entonces ahí podría ser una buena oportunidad para vender petróleo en vez de comprar e irse corto, ¿no? Entonces justamente el resultado de esta combinación de todo lo que hemos visto ahorita es un mercado en clara condición de sobreoferta, ¿no? Entonces, del lado de la demanda, por ejemplo, el escenario es más débil. La Agencia Internacional de la Energía ha venido revisando a la baja el crecimiento del consumo y aquí un punto muy importante, aunque la Agencia Internacional de Energía proyecta crecimiento de la demanda para el 2026, recientemente sí revisó a la baja la tasa de crecimiento esperada. Entonces, esto significa que la demanda sigue aumentando, pero a un ritmo inferior al de la oferta. Entonces, otra vez, oferta-demanda, pues nos lleva a lo mismo. Entonces, justamente el resultado, como decía, es esta sobreoferta y la oportunidad acá es en el mercado físico, el exceso ya sí se manifiesta de una forma muy visible, ¿no? Entonces, las estimaciones recientes indican que hay cerca de 1,4 mil millones de barriles almacenados en buques principalmente y alrededor de un 24% por encima del promedio de los últimos 8 años. Entonces, esto refleja obviamente dificultades para el flujo y vamos a decir la reasignación de la oferta global, incluidos volúmenes rusos
iraníes, venezolanos, bajo sanciones principalmente. Entonces, sí, obviamente, si una parte relevante de este volumen migra hacia inventarios en tierra, el mercado podría enfrentar una nueva ronda de caídas de precios. Entonces, obviamente, estas reservas este número tan alto de oferta contra demanda sí puede representar una caída fuerte en el precio. Entonces, eso puede ser obviamente una oportunidad. Y vamos a pasar al lado del gas natural, ¿no? El gas natural, pues también siendo un activo muy ligado al al petróleo, perdón, van mucho de la mano. Eh, y lo que vimos en el 2025 es que el gas natural se despegó, vamos a decir, en el segundo semestre, ¿no? Del 2025. Si me ayudas con la próxima lámina, por favor, Andrés. Realmente el gas natural es uno de esos activos que sí sorprendió mucho, ¿no? Sorprendió al mercado, sorprendió a los inversionistas. Y justamente ahorita si vemos, después de 2 años marcados por choques energéticos, temperaturas extremas y también inestabilidades geopolíticas que remodelaron realmente la dinámica global de oferta y demanda, el 2025 comenzó con un mercado de gas natural que realmente parecía finalmente encaminarse hacia un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, realmente la demanda global había mejorado, creciendo un 2,7% y un avance realmente impulsado principalmente por economías emergentes y en desarrollo, con especial, vamos a decir, participación de Asia, que concentró casi el 40% de la demanda adicional, pero realmente esto no duró mucho, ¿no? Em, ¿Y esto por qué? Son varias cosas. Los precios elevados hicieron que el gas fuera menos accesible para los países más sensibles, vamos a decir, a los costos, especialmente en Asia. Y en el mercado de gas natural licuado, el impacto fue aún mayor en Europa también. Al mismo tiempo, la incertidumbre económica y la creciente competencia de otras fuentes de energía redujeron muchísimo el atractivo del gas natural. Entonces, esto hizo que dejara de ser la opción más atractiva en diversos mercados. Y aquí si recordamos, el gas natural obviamente tiene muchísimos usos, pero aquí sí me llama la atención esto de los climas extremos y por qué influye. ¿Para qué se usa el gas natural? En parte, pues si estás en una zona, en una ciudad muy fría, pues obviamente necesitas calentar tu casa. Y ahí es donde influye mucho el precio del gas natural. Normalmente en meses más fríos como diciembre, el gas natural sube porque se consume mucho más gas natural y es mayor la oferta, perdón, la demanda que la oferta. Entonces, sí influye mucho el tema de climas extremos, además de, pues obviamente el precio, inestabilidades geopolíticas y demás. Y al mismo tiempo, la incertidumbre económica y la creciente competencia de otras fuentes de energía sí redujeron mucho el atractivo del gas natural, ¿no? Entonces dejó de ser la opción más atractiva en muchos mercados. Y el mercado parecía avanzar lentamente a la baja, o sea, parecía que iba a bajar mucho, con los precios regresando, ya todas las ganancias acumuladas desde el choque energético del 2022. Entonces, todo lo que se había ganado desde el 2022 parecía que se iba a perder. Sin embargo, en el último trimestre de 2025, o sea, ahorita, se dio una combinación inesperada de factores que realmente revirtieron de forma instantánea el sentimiento global hacia el gas natural. Entonces, los precios se dispararon en cuestión de días. Tuvo un movimiento abrupto que realmente sorprendió a los inversionistas, a los traders, incluso a los fondos. ¿Y por qué fue esto? O sea, ¿por qué los precios de la nada se dispararon a finales del 2025? Y aquí son varias cosas. La primera es la que acabo de decir, condiciones climáticas inesperadamente frías. Aquí puede tener un rol muy importante el cambio climático, el global warming y demás, pero justamente si de la nada hay mucho más frío de lo que esperabas, pues la gente empieza a comprar mucho más gas natural y a consumir mucho más gas natural. Entonces, eso fue un factor muy importante. Por otro lado, las exportaciones elevadas de gas natural licuado en Estados Unidos fueron también mucho mayores de lo esperado. Hubo una fuerte demanda de Europa y Asia en medio de los esfuerzos europeos por sustituir el gas ruso. Entonces, aquí realmente, desde que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, vimos que
pues todos los países, principalmente de la OTAN, del G7, estaban tratando de quitarle recursos a Rusia, les congelaron muchísimos activos, estaban viendo cómo dejar de darles con qué fondear su guerra realmente. Entonces, una de las acciones más fuertes que tomó, además de congelar estos activos, Europa y la OTAN, principalmente las Naciones Unidas, fue dejar de consumir petróleo y gas natural ruso, que es de las exportaciones más fuertes de Rusia, si no es que la más. Entonces, obviamente la demanda cambió y las exportaciones y las importaciones cambiaron. Entonces, la demanda justamente de Europa y Asia cambió completamente. Entonces, aquí también vemos un programa eh, que se llama EXIM, es básicamente el Export-Import Bank de Estados Unidos. Hizo un programa de inversión de $100.000 millones en proyectos de minerales críticos, energía nuclear y justamente gas natural licuado. Entonces, ahí se liga muchísimo, están invirtiendo mucho en eso. eh, le están metiendo dinero a proyectos relacionados a esto, entonces la expectativa, los pronósticos son optimistas. Y también se dio una regulación de almacenamiento de gas natural de la Unión Europea. Entonces, todo esto son factores obviamente importantes hacia este incremento de la nada que se vio este último trimestre y justamente se proyecta que la demanda global va a seguir creciendo. Aunque sea de forma moderada, sí se espera que siga incrementando esta demanda global, especialmente en toda la región de Asia, toda la región del Pacífico. Entonces, sí se espera que haya una demanda que continúe creciendo. Y al mismo tiempo, la expansión, vamos a decir, de la capacidad global del gas natural licuado, prevista para seguir avanzando hasta el final de la década, tiende a remodelar los flujos comerciales y a reducir mucho la dependencia europea de proveedores específicos como Rusia, justamente. Entonces, aquí es lo que vimos con el gas natural. El desempeño, principalmente por el último trimestre, y ahí se ve una imagen de la gráfica en el 2025 el desempeño que parece que va a tener para cerrar el año es de 38.4%, alrededor de eso. Con todo y que tuvo una corrección, después de la subida fortísima tuvo una corrección, pero realmente este último trimestre del año representó esa subida y también representa obviamente una oportunidad. Entonces, aquí si lo pensamos para entrar ya hacia el 2026, el gas natural transmite un mensaje muy claro, ¿no? Realmente no basta con observar la curva de precios y analizarla gráficamente como lo estamos haciendo en esa imagen. Em, es necesario realmente comprender el contexto, ¿no? Entender los riesgos, entender la velocidad con la que las diferentes narrativas energéticas pueden cambiar, como esto del clima, como esto de las inversiones, como esto de las regulaciones. Entonces, sí, el año terminó recordándole a los traders, recordándole a los inversionistas que en el gas natural, vamos a decir, la calma, el estancamiento siempre es temporal. Y es precisamente en estos movimientos de ruptura donde los fundamentos y los eventos chocan, ¿no? Y donde surgen las oportunidades más significativas para inversionistas preparados, para traders y demás. Entonces, si consideramos todo esto, aquí también podría haber una oportunidad de pues, tener muy de cerca el gas natural en el 2026, principalmente en estos últimos meses, como lo vimos este año, pero va a ser un activo que pues ya dio a conocer que no ha terminado, o sea, que tiene mucho más por subir. Entonces, fue algo también muy interesante. Y pasando ahora a la siguiente, vamos a entrar a todo lo que es cacao. ¿No? Y aquí justamente es un activo interesante, es un activo que nos ha generado probablemente muchas dudas en el año, mucha incertidumbre. Y si recordamos, finales del 2024 el cacao tuvo una subida fuertísima. eh, Impresionante, o sea, se triplicó el valor en cuestión de 2 meses o mes y medio. Y eso también siendo un commodity similar, vamos a decir,
al café, al maíz, al trigo, es algo que se crece y es algo que depende mucho de las condiciones climáticas. Y sabemos que eh, la región donde más se crece cacao y donde más se exporta cacao es África. Entonces, depende mucho de, obviamente, condiciones políticas, geopolíticas internas de África, pero también mucho de clima. Y justamente lo que vimos 2024, por lo que subió tanto el precio, principalmente fue que empezó a haber muchos incendios en África, justamente por el cambio climático empezó a haber incendios y se empezaron a quemar muchas cosechas de cacao. Obviamente ahí entra también el lado de oferta y demanda. Si se quema tu oferta, ya tienes una oferta muy baja, la demanda sube mucho y el precio sube mucho. Entonces, este año vimos algo contrario, o sea, hemos visto más bien algo contrario, un año de corrección para el cacao y en el 2025 el mercado de cacao vivió un giro drástico, ¿no? Comparando directamente contra el 2024, que justamente alcanzó máximos históricos fuertísimos a finales de año, los precios se desplomaron este año. Entonces, la explicación, vamos a decir, de este eh, retroceso es múltiple e involucra tanto la oferta como la demanda. O sea, aquí juegan ambas partes de este escenario. Entonces, hubo una recuperación justamente de la cosecha en los principales países productores, ¿no? Como decía, se empezó a recuperar la cosecha, lo que renovó las expectativas de abastecimiento, incrementó la oferta. Entonces, eso no ayuda al precio. Al mismo tiempo, la demanda mundial se contrajo. Entonces, como reflejo, si tú tienes más oferta y menos demanda, pues obviamente el efecto directo, los precios elevados de los años anteriores eh, van a bajar, ¿no? La inflación global, la compresión de márgenes en la industria de chocolate, todo tiene un efecto directo, pero sí, el efecto más drástico que vimos es, pues, bajó muchísimo el precio del cacao. ¿Qué significa, vamos a decir, este precio bajo, este mínimo para el mercado? Entonces, esta caída histórica representa más que una simple oscilación de precios, realmente expuso fragilidades estructurales, o sea, nos está dando a conocer más allá de solo el precio y la gráfica. Entonces, por un lado, mostró que los récords recientes impulsados por la escasez de oferta y la especulación no son sostenibles, realmente no son sostenibles. Por otro lado, indicó que los productores y los grandes actores de la industria, o sea, chocolate, cacao, derivados, podrían estar entrando en un ciclo de ajuste de expectativas y una revaluación realmente de costo-beneficio. Igual, yo he visto noticias que ya sacaron como el siguiente cacao, como el reemplazo del cacao, que sabe similar. Sí creo que nunca nada va a reemplazar al cacao, es algo que es difícil reemplazar. A lo mejor hay algo similar, pero no con los mismos usos, no con los mismos valores nutrimentales. Eh, entonces, no creo que lo reemplace, pero sí definitivamente creo que depender tanto de el clima de África, por ejemplo, o de la demanda de supermercados y demás, no es algo sostenible solamente. Entonces, esto abrió espacio para que los inversionistas y los traders sí revisen sus estrategias. Quienes compraron en los picos obviamente sufrieron, y yo creo que no era tan descabellado pensar que, oye, ha subido 50% en un mes, a lo mejor sigue subiendo, no se me hace algo descabellado, pero realmente los que tuvieron la mala fortuna para comprar en ese pico, pues obviamente se vieron afectados negativamente y obviamente pues sus posiciones, sus inversiones sí sufrieron, pero realmente quienes sepan, viendo hacia adelante, quienes sepan leer los fundamentos, sí pueden identificar ventanas de valor, aunque no es un activo que tiene volatilidad como a lo mejor algunas divisas, como criptos, sí puede haber ventanas para estar sacando ganancias, aunque no sea una tendencia completamente alcista, una tendencia completamente bajista, esas variaciones sí pueden representar obviamente una ganancia constante, vamos a decir. Y lo que sugirieron los datos para el 2026, o sea, ¿qué se espera para el 2026? El mercado global del cacao va a entrar al 2026 en un contexto de fuerte revaluación justamente de oferta y demanda.
La producción mundial en 2024-2025, midiéndolo justamente de octubre del 2024 a septiembre del 2025, totalizó 4.698 millones de toneladas, que fue un aumento de 7,6% frente a los 4.365 millones de toneladas del ciclo anterior. Esto impulsado principalmente por países latinoamericanos. Sin embargo, este movimiento no representa una recuperación estructural. Realmente el mercado interpretó el leve aumento de la oferta global como un alivio momentáneo tras el colapso de 2023-2024, lo que redujo la prima de riesgo y presionó realmente los precios a la baja en 2025. Entonces, es importante ir más atrás, ir a 2023-2024, pero no obstante, las condiciones fundamentales siguen siendo frágiles y el déficit estructural realmente permanece en las proyecciones de la ICCO, que es el International Cocoa Organization. Entonces, depende bastante de ellos. África Occidental, como decía, responsable de más del 60% de la oferta mundial, continuó enfrentando una fuerte caída de la productividad en 2025. Entonces, eso te podría dar un poco de esperanza de, pues si hay menos productividad y hay menos cacao, pues el precio debería volver a subir. Pero el resultado, este resultado combinado, vamos a decir, de enfermedades, envejecimiento de las plantaciones y patrones climáticos cada vez más irregulares, más difíciles de medir, todos estos factores realmente siguen sin una solución estructural. Entonces, esto significa que la región realmente puede continuar siendo un punto crítico de riesgo para la oferta global también en el 2026. Entonces, es un activo que sí tenemos que tenerlo como muy bajo el telescopio y pues ver, porque cualquier cambio climático puede afectar completamente. Y muy de la mano de esto vamos a ver el café y ya con eso, con el café vamos a pasar a los metales, que es otro lado de la moneda de los commodities, pero el café realmente estuvo mucho bajo presión de los aranceles, o sea, fue de los activos que mayor presión tuvieron con estos aranceles. Entonces, si me ayudas, por favor, Andrés, pasando a la siguiente. Ahorita vamos a ver que el mercado realmente acostumbrado a lidiar con el clima, las cosechas, las variaciones cambiarias, enfrentó algo diferente. Aquí no solo era el cambio climático como el caso del cacao, no solo era eh, conflictos internos en un país o en una región, era también aranceles, aranceles agresivos impuestos por Estados Unidos sobre la mayor exportación mundial de café, que es Brasil, y una ola también de incertidumbre que sacudió los precios, los volúmenes y hasta la confianza de los inversionistas. Entonces, el primer golpe hacia el café llegó en agosto, ¿no? Cuando Trump y el gobierno de Estados Unidos anunciaron un arancel del 50% sobre las importaciones de café brasileño, que es de las más importantes del mundo. Entonces, esto con Estados Unidos representando cerca de un tercio del consumo mundial del café, la imposición de este famoso tarifazo hizo eh, realmente que la entrada del café brasileño en el mercado estadounidense fuera muy complicado. Entonces, el resultado fue inmediato. Los contratos futuros de café arábico se dispararon, reflejando una escasez repentina de oferta. Y en el pico de la volatilidad, los precios del café alcanzaron máximos históricos, mientras que los compradores de Estados Unidos, tomados por sorpresa, corrían para asegurar inventarios y comprar lo más que pudieran, porque decían, oye, pues voy a comprar antes de que siga subiendo esto. Si vemos el desempeño del café desde julio, ha sido de 30,3% la subida que ha tenido el café desde julio. Entonces, en medio año prácticamente 30,3%. Un cliente, un inversionista, un trader que invirtió en café, vamos a decir, finales de junio, ahorita ya debería de tener 30% de ganancia, ¿no? Un poco más. Entonces, realmente para los exportadores brasileños las consecuencias fueron completamente dramáticas. Muchos contratos de exportaciones e importaciones fueron cancelados. Los importadores estadounidenses dejaron de comprar o renegociaron volúmenes con proveedores más baratos de América Central, de África, de Asia. Entonces, los exportadores brasileños sí se vieron muy afectados. Las exportaciones brasileñas, perdón, se desplomaron completamente. El volumen total embarcado hasta noviembre de 2025 cayó alrededor de un 21%,
en comparación con el mismo periodo del 2024. Entonces, realmente con el fin, vamos a decir, de los aranceles y tras la presión inflacionaria de Estados Unidos y la insatisfacción de los consumidores, en noviembre de 2025 el gobierno estadounidense revocó gran parte de las tasas o de los aranceles sobre productos agrícolas, incluido el café. Entonces aquí como que ya revirtiendo un poquito todo esto. ¿Cuál es acá la oportunidad? ¿No? La oportunidad para los que entraron en junio era comprar, claramente tuvieron una ganancia increíble, pero aquí hay un riesgo de oferta reducida para Brasil y presión para la diversificación. Entonces, si las exportaciones brasileñas no recuperan el volumen o la previsibilidad que tenían, Brasil en general puede perder participación en el mercado global fuertemente, ¿no? En favor de otros productores como Colombia, como Vietnam, como África u otros países incluso de América Central, Guatemala, México incluso. Entonces, la inestabilidad de 2025 expuso realmente la vulnerabilidad de la dependencia del mercado estadounidense, eso sí, contra el café. Entonces, la reanudación de las exportaciones sí dependerá completamente de la confianza de los compradores y también de la estabilidad regulatoria internacional. Entonces, aquí realmente digo, vamos a ver que para los exportadores brasileños se vio claramente todo esto y las exportaciones se desplomaron. Eh, Vamos a decir que el volumen total embarcado hasta noviembre de 2025, como decíamos, cayó alrededor de un 21%. Y esto, pues puede ser que si ya quitaron estos aranceles, si los productores y exportadores brasileños logran recuperar este volumen, el precio del café debería de bajar, ¿no? Es el efecto directo que debe de tener. Entonces, pues vamos a ver cómo empieza el año. Ahorita, pues obviamente el precio del café en volúmenes altos, no en máximos históricos, pero sí en volúmenes altos. Tenemos que estar muy al pendiente qué pasa, qué sigue pasando con los aranceles de Trump y con los exportadores de café brasileños para tener realmente una decisión concreta. Pero si se controla, se estabiliza todo eso, claramente sería una señal de venta vender café, irse corto y aprovechar esa bajada para que se recupere el precio, vamos a decir. Entonces, con esto le paso ahora sí la palabra a Andrés. Nos va a platicar algo que, digo, cada quien tiene sus preferencias. A mí en lo personal se me hace bastante más interesante el lado de metales. ¿Por qué? Porque ahí está el oro, que es de los activos más interesantes que hay. Por un lado es un activo de resguardo, un safe haven. Por otro lado, pues es el activo probablemente que más ha alcanzado nuevos máximos históricos este año. Entonces, digo, sin más, nos va a platicar Andrés del cobre, nos va a platicar del oro y nos va a platicar también de la plata. Entonces, le paso la palabra a Andrés y otra vez, si alguien tiene cualquier pregunta, comentario, por favor pónganlas aquí en el webinar para que las podamos ir atendiendo. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Diego. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, literalmente, broche de cobre, de oro y de plata. El año 2025 consolidó un ciclo muy fuerte de volatilidad para los metales preciosos, como ustedes bien saben, por ganas de suministros, por shocks políticos, pero en específico el cobre y la plata, se los voy adelantando, arrastrados por un rally y un crecimiento exponencial en el oro. Ha sido el oro uno de los activos más preciados, ahora sí que metal más precioso y preciado en el mundo, y obviamente a la par, ¿quién le va a seguir? Pues los anexos, ¿no? O los, de cierta forma, sustitutos, entre comillas, lo cual es el cobre y es la plata. Entonces, como bien les decía, el año 2025 consolidó un ciclo de volatilidad muy fuerte, en específico para el cobre, impulsado por una combinación de ciertas restricciones de oferta y sobre todo de demanda estructuralmente muy sólida. Ahorita abordamos los puntos, pero sobre todo por un shock político, probablemente de Estados Unidos, tarifazos, aranceles, interrupciones en minas, cuellas de botello, cadenas de suministro tensas, y que coincidieron todos estos factores con una expansión sostenida en ciertos sectores como infraestructuras eléctricas, energías renovables en la parte de inteligencia artificial
para la producción de energía, centros de datos, vehículos eléctricos. Entonces, todo esto ayudó a que los precios llegaran a precios no antes vistos o que desde hace mucho o que desde hace mucho no tenían pues no tenían ese crecimiento, vaya, pero en específico, estas industrias, cómo ayudaron a que el precio fuera a otros niveles, ¿no? El verdadero punto de inflexión, aquí es donde importa, llegó en julio, cuando Donald Trump anuncia un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre. En cuanto Trump anuncia el arancel, el oro se impulsa, perdón, el cobre se impulsa hacia arriba. El mercado reaccionó con fuerza debido tanto a la magnitud del anuncio por parte de Trump, a la rapidez de su implementación, generando obviamente esta carrera global por adelantar envíos hacia Estados Unidos antes de que incrementaran los costos, ¿no? El resultado final resultó pues más moderado o la implementación de este arancel. El arancel solamente se aplicó únicamente a productos semi elaborados y derivados del cobre, no tal cual el cobre como tal, dejando fuera al mineral concentrado y el cobre refinado. Entonces, esto provoca una corrección sumamente abrupta en los precios, que es lo que estamos viendo en la gráfica en pantalla, y seguida de una recuperación gradual sustentada en fundamentos muy sólidos, ¿no? Sobre todo la decisión de extender tarifas al cobre refinado fue aplazado hasta 2026, lo que le dio certidumbre momentáneamente como un efecto placebo, porque pasando este 2025-2026 no sabemos qué realmente va a pasar por los aranceles. Entonces, todavía existen ciertos rumores de un posible aumento del 15%. El mercado interpreta esta postergación como parte de una narrativa muchísimo más amplia de política industrial, seguridad nacional estadounidense, de todo hacerlo en Estados Unidos, dejar de importar y sobre todo empezar a exportarlo. Entonces, fue un efecto placebo esta corrección del precio, por ende sigue subiendo el cobre hasta el día de hoy y esperamos al 2026 a ver qué sucede con este activo, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, Diego lo dice mucho, este tipo de metales los tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Sin ellos no podría haber nuestro teléfono, computadoras, no podremos hacer el 50% de cosas que actualmente hacemos y que ya tomamos por sentado que ya las tenemos, ¿no? Y que no, esto no va a afectarnos y si desaparecen o si la demanda cae o si la demanda sube, esto no nos va a afectar o beneficiar, pues estamos en todo lo contrario, completamente cualquier variación en el precio de este activo, cualquier tema o guerra comercial relacionada a este activo, obviamente va a afectar de cierta forma el activo y pues cómo lo vemos ante el mundo, ¿no? La decisión, como bien les dije, sobre extender tarifas también al cobre refinado fue aplazada para el 2026. Hay rumores sobre el aumento del 15% en las tarifas futuras sobre el metal refinado y la tarifa no fue un evento aislado, se encajó en una narrativa mucho mayor, entonces vamos a ver qué sucede en el 2026 con el cobre. Ahora pasamos a la parte del oro, los desafíos y oportunidades. El oro nuevamente en el 2025 vivió uno de los rallies más importantes de su historia reciente, superando los $4,000 por onza, un precio que se veía llegar hasta el 2026 y sobre todo acumulando ganancias en el rango de más 50% a más 60% tan solo en el activo. Imagínense ahora apalancado mediante nuestro producto, pues obviamente eran rendimientos de locura y aprovechando y apalancándose con este rally, ¿no? Este desempeño estuvo impulsado por un entorno de elevada incertidumbre macroeconómica. Estos tres, tanto el cobre como el oro como la plata, tienen mucho que ver. Entonces, este desempeño de esta tercia fue impulsada por un entorno de elevada incertidumbre macroeconómica, geopolítica, tensiones comerciales, inflación persistente y sobre todo, y el quinto punto muy importante, es la desaceleración económica global. En específico el oro, pues la compra de bancos centrales para aumentar sus reservas federales y sobre todo tener más respaldo en cuánto dinero imprimen, cuánto dinero no imprimen, en temas inflacionarios, entre otras cosas, ¿no?
Pero como bien les decía, las compras de récord de bancos centrales junto con fuertes entradas de capital en ETFs de oro absorbieron gran parte de la oferta disponible. Entonces, al absorber gran parte de esta oferta disponible, y nosotros queriendo acceder al oro, pues obviamente te lo van a tasar o te lo van a poner en un precio mucho mayor. Ah, ok, estoy viendo yo como vendedor de oro y véanlo hasta quien vende joyas en oro y demás, estoy viendo que el precio está subiendo, pues yo también le voy a subir el precio, ¿no? Y quien quiere comprar va a estar dispuesto para dar $4,000 por onza. Entonces, en específico con esto, pues la oferta está subiendo y se vuelve menos disponible, pues obviamente la demanda va a seguir subiendo y subiendo y subiendo, por esto estos máximos históricos del oro, ¿no? Adicionalmente, y que es un tema muy importante que hasta ahorita no lo quitamos de la cabeza, son los múltiples recortes de tasa de interés de Estados Unidos por parte de la Fed que debilitan al dólar, aumentando el atractivo del oro como reserva de valor, ¿cierto? El oro hoy estaba subiendo en la mañana aproximadamente, ahorita ya está ajustando un poco, estaba subiendo 0,45%, 0,50% lo tenemos en la gráfica, pero está en niveles de máximos históricos. Nuevamente no paró de subir esto con la incertidumbre, con nuevos recortes en la tasa de interés, fuga de capital de cierta momentáneamente en Estados Unidos, y a dónde nos estamos yendo. No nos vamos a Bitcoin, no nos vamos a las acciones, no nos vamos a índice de bolsa, nos vamos directamente al oro, aumentando su atractivo como una reserva de valor, ¿no? Ahora bien, de cara al 2026 y qué proyecciones se tienen para el oro en 2026, el consenso del mercado contempla distintos escenarios. En un escenario completamente base, que lo tenemos aquí, tenemos un precio proyectado de $4,750 por onza, con un aumento en el precio base del 1 de diciembre de más 12,3%. Esto quiere decir que va a seguir aumentando, aún así con un escenario base, ¿no? En un escenario optimista con recorte de tasas más agresivos o intensificación de conflictos políticos, los precios podrían alcanzar niveles cercanos a los $5,200 por onza. Esto quiere decir nuevos máximos históricos y lejos de los máximos históricos que está ahorita, ¿no? Incluso en un escenario conservador, los retrocesos se estiman muchísimo más justos, muchísimo más, pues, de cierta forma, acotados, ¿no? Hay que poner las cosas sobre la mesa. Los recortes a la tasa de interés afecta mucho o enaltece al oro. Se recortó tasas de interés este 10 de diciembre, 25 puntos base, de 4% a 3,75. Y el día de hoy en específico ya salieron a hablar varias personalidades. Estados Unidos tuvo varios indicadores económicos, sobre todo en el mercado laboral. Salieron mixtos, algunos buenos, algunos malos, pero como siempre Estados Unidos, al ser la primera potencia, es la más castigada, se vio castigada en el dólar. Pero en específico, aquí la relación que tiene con el oro es que salieron a hablar varias personalidades el día de hoy, en específico el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el cual dijo que iba a ser un muy buen momento y timing para Estados Unidos, porque iban a cerrar el año con una economía muy fuerte, con un crecimiento del 3,5% en el GDP, en los cuales dijeron que se esperaba que el nuevo gobernador de la Fed, Powell, sale en mayo, pero que se iba en enero a descubrir, a sacar a la luz al nuevo gobernador por parte de la Fed. Este se espera que sea mucho más flexible y agresivo en la política monetaria en Estados Unidos, pero en conjunto a esto se espera mayor recorte en la tasa de interés, por ende un mayor atractivo tal vez para el oro y una mayor certidumbre para Estados Unidos. Esto, aparte de la política monetaria y de los nuevos noticias que se van a venir para Estados Unidos, el mantenimiento de las relaciones comerciales a nivel mundial de Estados Unidos con distintas potencias, en específico con Estados Unidos, esto va a bajar el precio del oro, lo va a mantener muy estable, y de igual forma va a subir el precio del dólar como una moneda de motor económico, de negocios y sobre todo del famoso safe haven, ¿no? Pero en específico, el oro no es ninguna sorpresa, sigue dando de qué hablar, niveles de máximos históricos, y se espera que en un escenario optimista llegue hasta los $5,200 por onza
para el inicio del 2026, un escenario base 4.750, también serían máximos históricos, pero mucho más conservador, y un escenario sumamente conservador, que haya un retroceso hasta los 4.200, manteniéndose con unos soportes sumamente fuertes en los 4.200, y con eso le daría oportunidad para a lo largo del tiempo de 2026 seguir subiendo. Por último, la plata. La plata ha sido ahora sí que ese caballo de Troya o ese caballo negro en el rally de los metales preciosos, porque es la sorpresa, ¿no?, que ha tenido el 2025. La plata emergió en 2025 como uno de los commodities más destacados a nivel global, duplicando su valor, superando en ciertos momentos el desempeño del oro. Sin ningún problema lo hacía, pero este movimiento no respondió a un solo evento aislado, sino a la convergencia de ciertos eventos en sí, tensiones de oferta, crecimiento estructural de la demanda, flujos de capital significativos hacia este activo y un entorno macroeconómico sumamente y altamente volátil. Desde la perspectiva de oferta, tenemos que poner la plata desde perspectiva de oferta y demanda, desde la perspectiva de oferta, la plata enfrenta un déficit estructural al ser mayoritariamente un subproducto de la minería, de otros metales como el cobre, como el zinc, pues obviamente se va a usar muchísimo más este producto. Entonces su capacidad de expansión productiva es muy limitada, incluso frente a precios elevados. Entonces, a mayor escasez, pues el precio va a aumentar porque queda menos recurso y es mucho más limitado en el mundo. Por otro lado, desde la perspectiva de la demanda, la plata se ha convertido en un insumo crítico para la transición energética y tecnológica. Esto lo vemos en los paneles solares, sobre todo en los semiconductores, que ahorita la plata es un puerta al lado para Nvidia, para algunos productores de semiconductores, para quien compra eso. Entonces, es una cadena de suministro que depende al 200% de cada uno de los players en este tipo de producto, en específico para los proveedores o los que maquilan la plata, luego para los que lo usan en su gran mayoría, que tenemos a un gran exponente como lo es Nvidia, hasta los otros que le compran Nvidia, y así se va la cadena hasta llegar aquí en pantalla lo que tenemos, la computadora, la pantalla, los teléfonos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, del lado de la demanda, la plata se ha convertido en un insumo crítico para la transición energética y tecnológica, paneles solares, semiconductores, electrónica, telecomunicaciones, inteligencia artificial, que eso no puede quedar a un lado, y sobre todo electrificación global. A diferencia que los metales puramente cíclicos, a diferencia de estos metales que son cíclicos, la plata se beneficia 100% de una transformación estructural de largo plazo. Entonces, la fuerte entrada de capital de NTFs y plata física fue combinada con la retirada de oferta del mercado spot, y generó un proceso de feedback, de retroalimentación alcista que impulsó el metal hacia niveles históricos, ¿no?, que lo podemos ver en la siguiente gráfica. El día de hoy está en 0.95, pero podemos ver una clara tendencia alcista desde principio de año, luego corrigió, y por ahí de abril no hubo cese en este crecimiento, ¿no? Actualmente lo tenemos a punto de estar a máximos históricos nuevamente, y el precio pues es muy obvio porque no es como oro, pero es más, el oro no se necesita para la cotidianidad, pero ¿qué creen? La plata sí, por eso su valor y su escasez. Y pues bueno, desde nuestra visión, el comportamiento de los commodities en 2025 confirma un cambio de régimen. Los mercados ya no responden únicamente a los ciclos económicos, sino a decisiones políticas, tensiones geopolíticas y transformaciones tecnológicas profundas, como lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Desde el petróleo crudo, desde el cacao, desde la plata, desde el cobre, hasta el rey de todo y la joya de la corona, sin duda es el oro, ¿no? En, eh, jun- en conjunto con esto, en nuestra plataforma, en Exen Capital, no perseguimos solamente los headlines a corto plazo de que esto está subiendo, esto está bajando, sino se analizan todos estos ciclos y se construyen muy buenas estrategias o muy buenas oportunidades alineados con escenarios reales y sostenibles, como lo mostramos con el oro, como lo mostramos con la plata, con el cobre, con el gas natural, con el petróleo crudo,
y sobre todo también con el cacao, ¿no? Entonces, esta fue nuestra lectura, nuestro análisis de lo que está pasando y lo que pasó en el 2025 y la base, les dejamos las bases para las oportunidades y para las visiones para 2026. No sé si Diego quiere agregar algo más. No solamente, pues justamente la idea, como decimos, ¿no? De estos webinars es pues, estar todos informados, además de que a nosotros nos encanta darlos, sí hay cómo sacarles jugo, ¿no? La idea es toda esta información, sabérsela traducir o compartir a los clientes o a los subasesores, a los aliados, lo que sea, y aprovechar estas oportunidades, de eso se trata, ¿no? Y justo como dice la frase el mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor momento es hoy o mañana, pero eventualmente, ¿no? Y se trata de justo estar al pendiente de estas oportunidades y aprovecharlas. ¿Cuántas oportunidades se nos fueron, incluyéndome a mí mismo, ¿no? ¿Cuántas oportunidades se nos han ido? Pero eso no significa que las próximas se nos tienen que ir, ¿no? Y se trata de aprovecharlas y se trata de estar al pendiente y estar informados, porque eso nos ayuda a todos a tomar mejores decisiones. Entonces, sí, si tienen ahorita un minuto, cuando mucho, nos ayudaría muchísimo si nos ayudan a evaluar este webinar, siempre para darles lo mejor posible, lo que realmente les interesa y lo que realmente les sirve. De todas formas, vamos a dejar ahorita un par de minutos para preguntas y respuestas. Y de mi parte, pues solo agradecerles, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este fue el último webinar del año, nos vamos a estar viendo pues ahora en enero para empezar el nuevo año, empezar con todo y también darles muy buenos insights de em, cifras, logros, números del 2025, que ha sido un gran año. Todavía quedan 2 semanas para cerrar, como le encanta decir a Andrés, con broche de oro y cerrar con todo. Y sí, como les dije, pronto les vamos a estar compartiendo también el incentivo del Mundial, que ya, spoiler alert, pero va a estar muy, muy bueno. Y bueno, para los que no lo han hecho, también seguirnos en LinkedIn, seguirnos en Instagram, en YouTube, ahí van a estar las grabaciones de los webinars. Y pues, si no hay ninguna pregunta, veo aquí un par nada más de comentarios. ¿Qué tanto está afectando al mundo lo que quiere hacer Estados Unidos con Venezuela? Sí afecta, yo creo que principalmente afecta en cuanto a la perspectiva de Estados Unidos contra el resto del mundo. Hemos estado viendo, salen datos buenos, o sea, salen datos realmente que harían que el dólar se aprecie contra, por ejemplo, el euro, contra incluso el peso, y no lo hace. Y yo no creo que sea coincidencia, yo creo que tiene mucho que ver con el paquete completo de Estados Unidos, ¿no? Lo que es la decisión del próximo presidente de la Fed de Estados Unidos, ahorita los discursos de miembros de la Fed, estos temas de Estados Unidos con Rusia, con Venezuela, obviamente todo esto influye al paquete y está haciendo, yo creo que el dólar, los aranceles obviamente, esté en un nivel bajo. De hecho, justo yo lo comentaba ayer, ya rompió el dólar peso los 18. O sea, ya está por debajo de los 18. Hace rato estaba 17.95. No tenía estos niveles desde junio del 2024, o sea, año y medio que no veíamos estos niveles. Realmente es excelente oportunidad para dolarizarse. Está súper, súper descontado. Vamos a decir, tiene un descuento ahorita el dólar. Entonces, quienes ahorita se dolaricen, en un año, en 6 meses, probablemente van a tener una ganancia cambiaria, además de todo. Van a tener una apreciación de su capital. Entonces, pregunta igual, Bernardo, ¿cómo se ve para invertir el próximo año en oro, plata y cobre? Pues yo creo que esa la puede contestar un poquito mejor Andrés, que acaba de contestar, pero acaba de platicar de esto. Yo personalmente creo que estos son metales que, como siempre decimos, siempre se van a usar para chips, para satélites, para tecnologías, incluso militares y además resguardo. Entonces, yo creo que son buenas opciones para invertir personalmente, o sea, eso es lo que yo voy a hacer con mi dinero, en parte si es echarle un ojo a estos metales. Y la ventaja es que nuestra plataforma se puede comprar y vender, entonces si en algún momento vemos una baja, posición en corto y también sacarle ganancia por ahí. No sé si Andrés quiere complementar, yo por mi parte me voy despidiendo, les agradezco muchísimo. Tengo que correr ahorita a otra junta, pero excelente fin de año para todos, felices fiestas
y vamos a cerrar bien y empezar con todo el 2026. Gracias, Andy. Te dejo un ratito. Gracias. Nada, gracias, Diego. Ya solo para terminar, la primera pregunta de Luis Oscar. Eh, sí afecta, pero no de forma sistemática. Es un impacto muy selectivo, no un shock global. Es solo una región. Entiendo que por la hegemonía que tiene Estados Unidos puede hacer más ruido. Donde sí puede impactar es la energía. Es un impacto muy puntual y no estructural. Sobre todo va a impactar más en la geopolítica y la narrativa, que refuerza la idea de un mundo pues, más fragmentado políticamente, donde si Estados Unidos ataca, pues va a llegar Rusia a proteger a Venezuela y los países anexos a Venezuela. Entonces no creo que mueva un crecimiento global y no define la inflación global en el crudo, en otras energías, sobre todo con el poder que tiene la OPEP en Medio Oriente y que, en otros países. Entonces no creo que impacte de forma sistemática. Y por otro lado, pues sigue Bernardo, gracias por tu pregunta, ¿cómo se ve para invertir el próximo año en oro, plata y cobre? Lo que podría decirles con esto es estar muy atentos a recortes bueno, para empezar, ¿quién queda como gobernador de la Fed? Eso va a dar la narrativa para el 2026 de qué es lo que va a suceder con estos metales preciosos. ¿Quién va, primero, antes que nada, quién va a quedar como gobernador de la Fed? Segundo, cómo va a ser su postura. Tercero, ya cuando esté, cómo va a actuar. Y los recortes hasta que salga Powell, que va a ser hasta mayo. Yo creo que eso va a definir todo. Aparte de otros factores como son, bueno, nuevamente no son muy sistemáticos, son cosas muy aisladas como la demanda, la oferta, cuellos de botella, entre otras cosas, ¿no? Pero como tal va a haber muchas correcciones en el oro, pero aún así se va a mantener más por el escenario número 3, que es el escenario conservador. Va a haber una corrección, pero se va a mantener muy sólido en el soporte de los 4.200 y con esto va a ayudar a la plata y va a ayudar al cobre a seguir subiendo, seguir manteniéndose en nuevos niveles y nuevos niveles, pero hay que recordar que conforme pase el tiempo, estos activos no se van a depreciar, todo lo contrario, se van a seguir apreciando y apreciando. Pues con eso me despido, les agradezco mucho sus preguntas, les agradezco enormemente su participación. Les deseo de todo corazón, les desea Exen Capital de igual forma feliz Navidad y Año Nuevo. Y el 2026 no les puedo decir cómo va a acabar, pero sí va a terminar. Entonces vamos a empezar a activarnos, vamos a empezar a replantear los portafolios que tienen nuestros clientes, dónde los podemos colocar para su beneficio, para hacer más negocio entre nosotros. Y nuevamente, no sabemos cómo va a acabar, pero sí sabemos cómo va a iniciar y va a iniciar con el pie derecho. Con eso me despido, les agradezco mucho y que estén muy bien.